Buenas a todos, aquí ahora un vídeo que vamos a ver los requisitos y cómo son los eventos que hay ahora mismo activos, que sería el asalto al archipiélago, sería la guerra de la Génesis y sería Pompeya. Ahora mismo no tenemos más eventos de guerra así activos. Sí se va a venir uno nuevo, que ya le han anunciado que va a venir un evento nuevo, según dicen, casual entre alianzas, tipo Pompeya supongo que será, que vendrá con una actualización. No sabemos todavía cómo será, pero nos vendrá. Vamos a empezar explicando el archipiélago, ¿vale? El asalto al archipiélago. De requisitos para poder participar, me refiero, son los servidores con 28 días o más desde que inició el servidor. Solamente participan las 5 alianzas top de cada región, es decir, si tú eres la alianza número 6 en el ranking de tu región, no participarás en el archipiélago, solamente las 5 primeras de todas las regiones del juego, ¿vale? Para poder entrar debes tener un nivel 11 o superior en sede, ¿vale? Si sois menores de nivel 11, o sea, si estáis en nivel 10, ya no podéis jugarlo tampoco. Y sabemos que cada 4 semanas se activa este evento, digamos, inicia el evento. Cuando vayáis a registraros, simplemente os aparecerá aquí arriba, igual que sale este tipo de eventos que hay ahora, pulsaréis y dará la opción de registrar. ¿Qué es lo que pasa? Tenéis que cuando le deis al registro se registrarán las personas que hay en ese momento, en ese preciso momento en la alianza. Si yo registro a alguien, en ese momento le doy a registro y hay alguien, y después sale, igualmente se queda registrado conmigo. O sea, puede ir a otra alianza incluso ese tiempo hasta que empiece el asalto, porque ya sabemos que si primero nos registramos, después hace como la lectura y después hace el emparejamiento, o sea, eso pasan ahí 2 días. Pero si yo le di al registro y estaba esa persona ahí, esa persona está en el registro de mi alianza para jugar el archipiélago, ¿vale? Se puede cambiar de alianza, pero está conmigo. O sea, debería ir conmigo de nuevo para poder jugar el archipiélago. No podrá jugarlo en otra parte. Después tenemos la guerra de Génesis, que la guerra de la Génesis esta semana no hay porque están haciendo los cambios. Y voy a decir ya los requisitos con esos cambios, ¿vale? Que la semana que viene ya tenemos otra vez de nuevo. Los requisitos de nuevo son 28 días desde que abrió el servidor, un mínimo, 28 días o más, ¿vale? Debes tener en tu alianza 40 miembros con sede 20 o superior, mínimo 40 miembros con sede 20 o superior, y solo van a este evento las 2000 alianzas más fuertes de todas las regiones, de todo el juego, ¿vale? Van las 2000 más fuertes, donde se dividen en 3 zonas de guerra, ¿vale? Las 3 zonas de guerra sería de la alianza más fuerte de todo el juego, sería la número 1, ¿vale? Hasta la número 64 entraría en una zona de guerra llamada zona de guerra suprema. Esas 64 alianzas más fuertes en la zona de guerra suprema irán peleando entre ellas de 4 en 4, digamos, o sea, sería el mapa con 4 alianzas, pasarían 2 al siguiente círculo y después otras 2 al siguiente círculo, así, ¿vale? Son 3 círculos ahora los que tenemos. Son 3 días de guerra. Ya han eliminado los 5 días como tuvimos una vez, ya lo han eliminado, solamente tendremos 3 días de guerra. Bueno, ahí estamos en la zona suprema. Después de la alianza 65 más poderosa de todo el juego hasta la 256, van a la zona de guerra élite, ¿vale? O sea, compiten solamente de la 65 a la 256, entre ellas pueden salir, digamos, de manera aleatoria, emparejadas. Es decir, no hay un emparejamiento justo en Génesis ahora mismo que nos diga que la 65 y la alianza número 65 y la 66 tienen que competir. La han hecho por ligas. Es decir,
En esa liga de élite incluye de la 65 a la 256. Eso quiere decir que puede emparejarse de manera aleatoria la 256 con la 65 para pelear en el primer día de combate. ¿Por qué? Porque no hay un emparejamiento, digamos, de tu poder contra otro poder, sino por liga, y es aleatorio. Eso es así, lo han hecho así, y es como es. Después tenemos que hay otra zona, ¿vale? Que sería de las 257 a las 2000, que se llama la zona de guerra intrépida, lo mismo, de la alianza 257 más poderosa del juego hasta la 2000, que ya sería la última que entraría en ese evento. Pueden competir de manera aleatoria, desde la 257 a la 2000 te pueden emparejar con cualquiera. Y de nuevo, todas es 3 círculos, digamos. El primer día estarías en el círculo 3, competirías en 4 bandos, 4 alianzas en el mismo mapa, y las 2 alianzas que consigan más puntos superarían al siguiente círculo, así con todas las que hay. Y de nuevo, otra vez, tenemos que en el segundo círculo, las 2 alianzas que ganen irían al otro círculo siguiente. Y así hasta llegar al círculo 1, que es el tercer día, y ahí ya serían pues 4 alianzas poderosas que han pasado los 3 círculos. Bueno, ¿qué decir? Necesitáis ser también nivel 11 mínimo de sede para poder participar, o sea, no vale si sois menores de nivel 11, no podréis entrar. Son 3 días, como he dicho, 3 mapas diferentes, que en los 3 mapas tenemos... El primer día es normal, con un centro científico en medio y 4 edificios de defensa alrededor de él. El segundo, hay que capturarlos, obviamente, y quien más puntos tenga en esa captura, de más tiempo ahí dentro, será el que más, o sea, las 2 alianzas que tengan más puntos serán las que pasen al siguiente círculo, como he dicho. Y las 2 que menos, lo que hacen es quedarse en ese círculo y luchar contra otras 2 alianzas que han perdido. O sea, las 2 perdedoras contra otras 2 perdedoras, con opción de pasar a un siguiente círculo, al círculo 2, en el segundo día en vez del primero. ¿Qué decir más de esto? Tenemos que por pasar hay recompensas individuales, recompensas de todo tipo. Bueno, eso ya lo hemos visto en un vídeo detallado de qué es Génesis, lo tenéis por aquí también en el canal, ¿vale? Y no voy a darle mucho hincapié a eso porque prefiero que lo veáis bien, que ahí se explica detalladamente y aquí no puedo entretener tanto. Y ahora vamos para Pompeya. Los requisitos para Pompeya. Debes tener 14 días de servidor mínimo, ¿vale? De 14 días o más. Solamente podéis jugar si sois nivel de sede 16 o superior. O sea, solamente de 16 hacia arriba. Y compiten las 20 alianzas top de cada servidor que tengan 30 torres o más construidas. Es decir, vuestro territorio de alianza, ¿vale? Las torres que tenéis deben superar el número 30, que eso lo podéis ver aquí en territorio, le dais a torre de vigilancia y aquí veis el número de torres que tenéis. Por si queréis mirarlo, aquí lo podéis ver. Tenéis que tener 30 o más, ¿vale? Y cada servidor, cada región, perdón, puede competir un número de 20 alianzas por cada región. Ahora mismo, los horarios que hay ahora mismo instalados para jugar Pompeya serían, lo podemos ver aquí igualmente, pero son las 3:00. Si vemos por aquí, mira, aquí lo tenemos. Mirad, el periodo de batalla, ¿vale? Sería todos los martes, ¿vale? Ahí podemos inscribirnos de 3:00 a 4:00, o de 13:00 a 14:00, o de 15:00 a 16:00,
o de 19:00 a 20:00. Todo en horas UTC, ¿vale? Todos los martes. ¿Cómo se hace la inscripción? R4 o R5, líder de la alianza, ¿vale? Debe darle a ir. Yo ya he hecho la inscripción porque fue ayer, pero cuando le dais a ir, aquí hay para inscribirte, elegir el horario, ¿vale? Elegís el horario que vosotros prefiráis. Y aquí en gestionar podéis elegir quién va a jugar. Este poder que veis no es un poder real, porque mi compañero Chester tiene como 100 millones, pero no 191. Yo tengo 67 millones, no 148. ¿Qué es este poder? Esta es la clasificación que hemos ido haciendo en puntos en todas las Pompeyas, ¿vale? Eso es la clasificación. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de emparejar Pompeyas? Pues se tiene en cuenta dos requisitos, o sea, son dos cosas las que hace. Uno, mira el poder individual de los 30, bueno, sí, de los 30 elegidos que van a ir a Pompeya, que vosotros seleccionéis, ¿vale? Se mira el poder individual y se mira la cantidad de tropas que tienes. Es decir, no solamente se mira el poder si yo tengo 67 millones, 68, mira también cuántas tropas tengo. Y lo que hace es emparejarme lo más parecido posible en poder y número de tropas de todos. O sea, si entre todos tenemos 40 millones de tropas y 300 millones de poder, nos va a emparejar con una alianza que más o menos tenga lo mismo, es lo que intenta hacer. No es del todo justo, porque muchas veces sabemos que hay sedes que tienen mucho poder y solamente es porque tienen muchísimas tropas, y en cambio hay otras que tienen pocas tropas pero muy fuertes. Es decir, yo puedo tener mucho poder en edificios y así y tener pocas tropas, entonces eso repercute, porque hay gente que es todo lo contrario, no tiene poder de edificio y lo que tiene es mucha investigación, mucho el equipamiento, entonces ese va a hacer más daño que no el que tiene. Pero eso ya es culpa del jugador por tener un mal posicionamiento de su poder. Porque nosotros no tenemos que engordar el poder por engordarlo. Tenemos que utilizar lo justo. Cuando vistamos a los héroes, vestimos lo justo. No vestimos a todos, vestimos los que utilizamos. Los que de verdad sabemos que si necesitamos, vamos a luchar con ellos. O recolectar, por ejemplo, pues sí, pero no engordéis de decir yo tengo un héroe que no uso nunca, como es Gina, no la uso, y como tengo algo de traje, venga, se lo voy a poner. Mira, este por ejemplo lo tenemos, lo montamos. Por decir un ejemplo. Que no sé ni por qué estaba ahí. Pero eso, o sea, yo tengo héroes y yo no los lleno todo, aunque tengan más para ponerle, yo no se lo pongo. No engordo mi poder. No hay que engordar el poder, solamente con lo que se necesita. Porque si no, después los emparejamientos te salen de más. O sea, porque parece una tontería, pero a lo mejor eso te aporta a ti 1 millón. Pero es que 1 millón tuyo, 1 millón del compañero, 1 millón del otro, 1 millón de... Al final te hace ahí, si sois 60, son 60 millones más. Una sede más de 60 millones. O en vez de una sede de 70 millones, que te aparezca una de 130 millones. Lo mismo no es. Y lo sabéis que lo mismo no es. Entonces os recomiendo, bajad vuestro poder lo máximo posible siempre. No solamente cuando vayáis a ir a un evento, siempre. Mantenedlo bajito a lo justo, a lo que sí necesitáis. Y bueno, Guerra Génesis, se me había olvidado, ¿vale? Para la hora del registro, tú registras la alianza, no los jugadores. Es decir, tú registras la alianza y cuando llega el reset, el que esté dentro de la alianza irá a Génesis. No es como en el archipiélago, que tú das a registrar y el que esté, cuando tú das el botón registrar, el que esté ahí, se queda. No, Guerra Génesis es el que al terminar el reset esté dentro de la alianza, ¿vale? Incluso tú puedes darle a registro, no estar ese jugador, venir al rato antes del reset, y mientras antes del reset esté dentro de la alianza, se va a jugar
también con vosotros el Génesis. Pompeya, como he dicho, tenéis que seleccionar uno a uno quién queráis que juegue. Normalmente nosotros solemos hacer una votación, por ejemplo, si estáis vosotros empezando y así. Yo, por ejemplo, en Pompeya, como veis, creo un mensaje donde me dicen quién quiere participar y quién no, ¿vale? Estos mensajes, si no sabéis hacerlo, no sé si sabéis o no, R4 y líder si pueden bien, es introduciendo aquí y damos a correo preliminar, que decimos cuánto quiera que dure. Yo normalmente lo pongo un día. ¿Esto qué hace? Nos deja elegir, es decir, cuando nos llega el mensaje, nos llega para aprobar o rechazar. ¿Qué es lo que yo hago? Le digo, pulsa el botón verde de aprobar si quieres ir a Pompeya, pulsa el botón rojo para rechazar ir a Pompeya. Entonces yo elijo uno u otro y el que ha creado ese mensaje puede ver quién ha dado al botón verde o al botón rojo o que no le ha dado ninguno, ¿vale? Son pequeños trucos así y ya lo iremos viendo en más detalle porque pretendo hacer ese de cómo crear una alianza, cómo llevar una alianza, qué debes tener en cuenta de R4, de todo eso. Pero para que sepáis más o menos ahora. Quien no sepa estas cosas, quien lo sepa, pues nada. Y bueno, aquí termino. Estos son los eventos que hay ahora mismo así, de guerra. Ya iré informando cuando saquen los nuevos. Y lo iremos viendo bien detallado en Génesis, las recompensas y así, que van a cambiar también. Muchísimas gracias a todos, le dais like si os gusta, suscribiros para seguir viendo este contenido y muchísimas gracias a todos. Hasta luego.